En esta zona es poco ver pampa, valle, explanada, planicie, entre otros. Es así. Me parece que ya hemos llegado ya al poblado Carabaurán. Al frente estaría. 60 huevos, 19 soles. Así se visten. La gente de acá, la zona de acá, se visten de esta forma. Cuéntame del trueque. Me comentaron que en esta zona todavía perduran el trueque. Aún permanece, nos va a contar el maestrito. Cuéntame a ver, ¿cómo es el trueque por acá? La trueque es aquí, como somos del campo. Sí, normalmente trueque se hace en canjilla. Aquí le dan un poquito más, lo que vienen de provincias, de distritos, otros distritos. Ya. El trueque sigue continuando. Y así sería el poblado de Janjaillo. Ahí está. Mira esas montañas gigantes. Ahora sí, no podemos ver nada. Las montañas, las quebradas, los cañones. Y así amanecimos en el poblado Huaynacancha. Para llegar de Uchurajay a este pueblo, sí, la carretera está muy mal. Pero antes de Uchurajay todo bien, ¿no? Y así sería más o menos el centro poblado Huaynacancha. Hay casitas auténticos, algunos ya actualizados, material noble. Pero las carreteras, miren, así está, ¿eh? Y eso que no es lluvia, no es que invierno. Hay un conejito por allá. Así está la carretera. Por acá es un desastre. Para abajo, ¿cómo estará? Estamos yendo a la feria de... Más abajo hay un pueblo, se llama... Me acaba de olvidar su nombre. Carbajurán, más o menos. Hay una feria. Ya estamos dirigiendo temprano, ¿eh? Ahí está la gente. Están preparando el desayuno. Se puede ver la chimenea, todo. El alojamiento del señor Néstor se encuentra al frente, ahí, ¿ve? Ahí vamos a pasar la noche, pero como hemos llegado noche en luna ya, hemos pasado en otra de su casa del señor. Claro, se puede encontrar tienditas en este poblado. Comida puede ser también, pero no lo estaba buscando. Pero sí hay tienditas. Allá al frente hay otra tiendita, se puede ver acá. Sí, hay una tiendita. Sí, donde está saliendo el papito, hay una tienda. Y ahora sí, todos bajada para llegar al centro poblado Carbajurán. De esta manera se visten los lugareños de esta zona. Su vestido es diferente a otras, es auténtico. Toda esta zona altoandina de Huanta se visten de esa forma. Su vestido belleza realmente es único. Así dejamos arriba el pueblo Huaynacancha y nos vamos. Ahora sí, hay un poco frío, de verdad, eso sí, hay frío, pero si alguien ya está acostumbrado a la altura, no, tranquilo en la noche, en las alturas por acá. La geografía de la zona altoandina de Huanta, o sea, estos lugares que nos encontramos el día de hoy, es diferente a otras zonas. Montañotas altas, pero con cañones, digamos, no tan profundos. Miren, pura montaña acá. En esta zona es poco ver pampa, valle, explanada, planicie, entre otros. Es así. Un poco de quebrada, montañas,
los pueblitos son de esta forma, diferente el panorama, el paisaje, la geografía de toda esta zona. Muy bello realmente, impresionado ando por acá, por eso estoy recorriendo las tierras de esta zona. Y además pocos han mostrado o pocas personas han llegado a conocer estas zonas. Oh, qué bellos pueblitos en medio de las montañas. Arriba me comentaron que hay bastantes lagunas, pero sí caminar bastante para poder llegar a esas lagunas. Esto sería otro pueblito. ¿Con qué nombre estaría? El pueblo que pasamos se llama Aguajocha, abajo del cerro de la montaña. Carbajurán, ¿qué tiempo me dijo? Pero era cerca nomás de Huayna Cancha. Poco a poco estamos bajando, ya no estamos en la altura, por eso se ve bastante eucaliptos en la carretera. Ya es baja, ahí pueden ver bastante, mira, bosque de eucaliptos. Me parece que ya hemos llegado ya al poblado Carbajurán. Al frente estaría, o estoy mal, eso sería. Dejamos pasar la camioneta porque están apurados, ¿no? Se paró, ¿no? Y ahora sí, aceleramos un poquito. Dejamos pasar la camioneta. Seguro son de la feria, están llevando mercadería para que puedan vender pues allá en el poblado Carbajurán. Efectivamente, ahí está Carbajurán, ¿no? Llegamos así. Este pueblito se encuentra, miren, en pleno, diría quebrada, ¿no? Porque arriba se ve montañas, los dos lados son puras montañas. Así está la feria, ya comenzamos. Está la feria, ¿no? Y seguimos recorriendo ya. Hay vestido de todo, ¿no? Panecillos típicos de esta zona, ¿no? Ya un poquito, ya luego regresamos, bajamos para ver de canto, ¿no? ¿Qué es lo que vende, diría, a ver en las ferias? El huevo fresquecito, directamente de la granja La Calera Chicha. 10 soles la tapa, 10 soles la tapa, 2 tapas 19 soles, 2 tapas a 19 soles, 60 huevos, 19 soles, fresquecita. Así se visten, la gente de acá, la zona de acá, se visten de esta forma. Se visten así, no sé, hay de todo, ya lo vi, frutas, hay de todo. Hasta se vende pollo, miren, ahí veo que es pollo, hasta pescado. ¿Dónde vamos a dejar la moto para bajar a ver? Así el vestido de esta zona, creo que por ahí dejamos.
Mientras estamos de ruta, de pasada, vamos a conocer un poco la feria. Me comentaron que hay trueques, que aún mantiene la tradición de trueques en este pueblo. Nos encontramos en este momento en el centro poblado de Carorán, de la provincia de Huanta. Está acá aproximadamente 2 horas y media con vías. Carretera que pasa, es al Brain. Dentro de Brain, esa carretera central. Avelino Chávez Velázquez, centro poblado Carorán, Cumanta, distrito Churajay. En esta feria puedes encontrar todo lo que hay productos de acá de la zona de Carorán, cereales, verduras de acá de la zona. Aparte de encontrar cereales, acá verduras, ¿no? Sí. Producen verduras. Sí, producen verduras, todo produce. Me comentabas que Sí. acá producen truchas, o sea, hay piscigranja. Sí, hay también granja, hay también crianza de cubis, todo natural que vendemos acá Ya. en la feria. Y aparte la gente de acá, ¿a qué se dedica? Aparte de la feria, agricultura, ¿qué puede encontrar por acá? Acá se dedican mayoritariamente todo agricultura se dedica, Ganadería también, ¿no? ganadería, sí, Ya. acá la gente vive con eso. Claro, ganadería, agricultura. Agricultura. Cuéntame del trueque. Me comentaron que en esta zona todavía perduran el trueque, aún permanece, nos va a contar el maestrito. Cuéntame, a ver, Ya, ¿cómo es sí. el trueque ahí por acá? La truique es como somos del campo, sí, normal truique se hace en canjilla. Aquí le dan un poquito más, lo que vienen de provincias, de distritos, estos distritos. El Ya, truique sigue continuando. sigue Ajá, como antes, como nuestros antepasados hacían sus trueques. sí, Ya, esta es la feria, podemos encontrar todos los sábados, ¿no? todos los sábados. Ya, traen sus productos de diferentes lugares para que puedan vender para los lugareños, ¿no? Chaita Huyaway, Ya, Maikonamatat Jamón. viene del centro poblado de Jano, de Braín, Ya. después vienen de Tircos, de todo sitio vienen. Chaykunamanta, De ya. la provincia de Huanta, de La Mar, vienen. Che pueblo kunamanta apamon mico y kunata, producto kunata rantikunam porque hay feria sábado, pero que Ajá. todos los sábados pueden encontrar acá la feria. Sí, todos los Ajá. sábados podemos encontrar. Todos los productos así, ¿ves? Ah, Verduras, papa. frutas, Frutas, arroz, azúcar, aceite. sí, Todo prácticamente acá hay tarinque, jale y tarinque, jale verduras y más con la tapa tarinque. Aparte cuéntame del vestimenta. Che vestimenta hay que jampar y que jaripa. Caina vestimenta de este hay pueblo. vestimenta típico de la zona de Alto Andina, justamente que hay típico can, puncho, huaraca, chuco, che, no hay copa vestimenta. Vestimenta. Igual mi chaco no pa caída de qué. Ah, guaramichacunapas can, igual manera, guaramichacunapas, vesticón con hoja, señora cascan. Ah, mamita, pues hombre, no wagna de qué. Ajá, Diferente su vestido a otros pueblos, a otras zonas. sí, diferente. Ah, auténtico, ¿no? Ajá. Además, en este pueblo llamado Carhuaurán podemos encontrar para su estadía. El Señor nos va a comentar en tu tierra, en tu yachta, como me decías, puedes encontrar, ¿no? Comida. Cuéntame, a ver, ¿qué Sí. cositas pueden encontrar para los que visitan turistas? Ellos pueden encontrar comidas de acá de la zona. Aparte de comida, también tiendas, Tiendas también hay. boticas. Boticas. Ahí para alojarme, si es que te visita, sí hay Sí, también. alojamiento. Hay varios alojamientos que hay en esta zona. Combustible, Combustible si me también. falta también puede Sí. encontrar aquí. Así es, aquí en este pueblo Carhuaurán se puede encontrar para su estadía, para los visitantes, ¿no? Para los turistas Sí, que sí. vienen de zonas lejanas, aquí se puede hospedar, quedar, pasar su estadía tranquilamente. Nosotros les invitamos a los periodistas, a los turistas. Acá hay, para alojamiento también tienen hospedajes, tienen comidas, varios tipos. Les invito a ellos, quisiera que visitar. Acá hay
también zona turista, en Laguna Huachojucha. La catarata también me decías. Catarata está de acá de 20 minutos para arriba de Centro Poblado de Carorán. Y además el paisaje, miren. Muchas montañas rodeadas se encuentra este pueblo Carva Urán, muy atractivo, también su vestido, su feria y muchas cositas más. El pueblo Carva Urán ya dejamos atrás, ahí está el pueblo. Ya acabó la feria, dura desde temprano hasta las 10 nada más, ya no queda nada ahora. Estamos subiendo hacia las alturas de Carva Urán. Janjayo, otro pueblo más adelante, Janjayo, ahí estamos yendo, conocer más la ruta, la carretera y otros más. Por acá la carretera, como verán, está angosto, olvidado, ¿no? Así está la carretera, pero más adelante está mejor. Ahí está el pueblo Carva Urán, ahí abajo ya. Estamos subiendo hasta la parte más arriba. Me comentó que hay una laguna con muchos misterios en la parte alta. Tenemos que subir hasta a una abra todavía para poder luego bajar. O sea, la carretera montañosa más alta de este trayecto. Hay mucha neblina. En la parte alta seguro está cubierto completamente. Otro poblado me dice por acá, Cercán, Zarapa. Esta de acá, Cercán, ¿no? Un poquito más arriba nomás de Carva Urán. Está muy cerca, ¿no? Me han dicho que hay cataratas acá abajo, cerca a Carva Urán. Próximo regresamos para explorar las cataratas. Hay muchas cuevas más, me estaban comentando los lugareños. Aquí abajo. Esta geografía me hace recordar a la selva bancaína, donde se encontraba pues puro quebradas, cañones profundos, muy similar, pero este sí a altura ya pues, sobre los 4000 metros, pues por allá era menos, ¿no? Porque es selva y el clima era pues caliente, pero acá el clima frío. Los pueblitos están en pleno abismo, diría, ¿no? Abismo, ¿no? Por su geografía, ¿no? Pero el paisaje es increíble por acá, nunca antes visto diferente a otras zonas. Realmente por acá se dedican a la crianza bastante a chanchitos. Hay bastante chanchitos por acá. Por acá hay dos desvíos. Vamos a preguntarlo ya, si es esta o el otro de arriba. No, pensaba que había una persona. Uy, hay otro río más. Toda esta zona o ruta por acá ya es de alto riesgo, muy angosto, bastante roca, bache, muy peligroso además. Algunos tramos tienen abismos muy profundos como esta, ¿eh? Si es que pasa acá ya no lo cuenta, difícil, ¿eh? Y estamos llegando ya al poblado Janjayo. Me hace recordar ese nombre Janjayo. ¿Y dónde he visto? Jauja, ¿no? Hay varios nombres de Janjayo. En Jauja, sí, he visto en varios lugares realmente, pero ya no recuerdo exactamente. Aquí hay otro pueblo llamado Janjayo. También se encuentra así, miren, medio de las montañas este pueblo. Y cubierto de neblina. Así es.
bello paraje, realmente diferente a otras zonas. Y así sería el poblado de Janjaillo. Ahí está. Mira esas montañas gigantes. Y este pueblo ya se encuentra en las alturas ya. Casi las montañas ya, miren. Los puentes son de esta forma. Puente de madera. Por acá. Ya pasé varios puentes de madera. Algunos tienen que cruzar río, no hay de otra. Creo que es por acá la carretera. ¿Por dónde la carretera? Ya me confundía. Debe ser por acá. ¿Sí? ¿No? ¿O es por otro lado? Esta sería su plaza de Janjaillo, ¿no? Esta sería escuelita. Sí, escuelita es. Colegio no creo que haya aquí, ¿eh? Solo escuelita. Así son las casitas auténticos. Techo de pajilla, uxia o icho, ¿no? Arriba de este poblado hay cataratas, cascadas. En pleno invierno se podría ver más caída de agua, más cataratas, ¿no? Ahí al fondo se puede ver de acá. De a lo lejos se puede apreciar la catarata. Estamos yendo a otro poblado ya que se llama Llahuas, ¿no? Recuerdo bien. Sí, Llahuas es. Ahí está el pueblito Janjaillo. Hay bastantes chanchitos, ¿no? Por acá hay de todos los colores. Lleno de chanchitos. Y miren, ahí va bastante. Acá más adelante, miren. Hay pequeñitos también. Un barraquito. Otro barraco. Pequeños chanchitos. Qué bella. Paisaje del frente. Hay cataratas ahí. Esta zona altina ya. Acá no producen, creo ya, algunos productos. Maíz, entre otros. Y esa altura ya. Ahora sí, no podemos ver nada. Las montañas, las quebradas, los cañones, las personas que están trabajando. Solo escucho el aullido de los perros nomás. El invierno en los Andes es de esta forma. Acá hay un desvío. Debe ir a otro lugar, ¿no? Repartición Janjaillo. Debe ser para otro lado, ¿no? O lo mismo. Aquí el otro letrero más. A ver qué dice. Pucajasa. O sea, acá hay otro pueblo, Pucajasa. Recuerdo que ayer pasamos noche, ¿no? Otro también mismo con el mismo nombre. Pucajasa decía. Ahora ya entendí. Pucajasa pues era pues como una abra o abra roja, ¿no? Ayer a la noche pasamos, pues era un pueblito también llamado Pucajasa. Por eso de este abra rojo estamos descendiendo ya para otra zona. Para llegar al, ¿cómo se llama? Al poblado Llahuas, ¿no? Está bien nublado por estas zonas. Oscurazo, ¿no? Por esta zona producen bastante papas nativas de colores, de diferentes sabores,
diferentes colores y variedad, ¿no?, de papa más o menos. Y estas papas de colores con papas nativas solo crecen a gran altura. Miren, casi las montañas, ¿no? Ahí están, puras hectáreas de papas. Está en pleno crecimiento. Este territorio ya va a ser, ya debe ser otro. Janjayo no creo, debe ser Llajuas o quizás Janjayo. Ahora sí, ya bajamos donde crece quinoal o sacha, como conocen otros. Este es quinoal. Hay casitas, hay bastante siembra de papa. Sí, justo llegamos al centro poblado Llajuas. Miren, ahí está Llajuas, ¿no? También se encuentra debajo de estas montañas gigantes. Así sería Llajuas, ¿no? Casitas de colores parece. Ahí está, pintadito, decoradito. Llajuas. Así era el pueblo, ¿no? Otra comunidad llamada San Luis en nuestro trayecto, también en la quebrada, en medio de las montañas. Mira los alrededores del pueblo. Este ya baja ya, la carretera muy bajada realmente. Y así sería el pueblo San Luis. Así está el pueblito hoy en día, con su puentecito de madera, y así pasamos el pueblo. Durante esta bajada podemos ver puentes de madera para aquellos que se trasladan en moto o así. Tranquilamente pueden cruzar por acá, porque a veces el caudal del río es cantidad mucho mayor, entonces muy peligro para los motos que trasladan por acá. Así está toda esta ruta, toda esta bajada, y bastante puentes de madera. Creo que estamos a cortar el camino, derecha creo que me dijo, ¿no? Sí, derecha, vamos a cortar la derecha.